Muy bien, esta noche estaremos estudiando, siguiendo con lo que corresponde al libro de Santiago. Vamos a continuar estudiando Santiago 5:16, corresponde hoy, el cual nos dice lo siguiente: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, veníamos estudiando que la oración de la iglesia sana las dolencias corporales, pero ahora estamos viendo, de acuerdo a este texto, que la oración de la iglesia ahora no solamente sana las dolencias corporales, sino también las dolencias espirituales. Es decir, es decir que si usted tiene algo en su vida que no le da tranquilidad, porque cuando tenemos una relación muy estrecha con Dios, el pecado nos atormenta y a veces cuando fallamos, lloramos delante de Dios, y cuando lloramos, la palabra nos dice que somos bienaventurados. Cuando allá en las bienaventuranzas dice bienaventurados los que lloran, no se refiere al que pierde un familiar, por ejemplo, porque familiares pierden justos e injustos. Bienaventurados los que lloran por los pecados propios y los pecados ajenos, como el profeta Jeremías, que lloraba porque el pueblo no reaccionaba y andaba de forma equivocada. Mm, Como Lot, que dice las escrituras que vivía abrumado por lo que ocurría alrededor de él. O como David, que procuró con lágrimas el perdón de Dios cuando pecó con Betsabé. Entonces, Santiago nos está diciendo que si la iglesia ora por los pecados de, de alguien, entonces las dolencias corporales van a ser sanadas. Entonces, de hecho, en tiempos anteriores, eh, los judíos pensaban en tiempos de antaño que el pecado, a veces las desgracias venían por causa del pecado. Vamos a ver un par de textos. Juan 9:2. La palabra de Dios nos dice: y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, miren que en ese tiempo se pensaba que las enfermedades eran causa del pecado o las dificultades que atravesaba una persona. Vamos a Job 22, versículos, vamos a leer del 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Elifaz, temanita, y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio.
Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al sediento. Continuamos. De beber agua al cansado. Y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazo alrededor de ti, y te turba espanto repentino. Entonces, Elifaz acusaba a Job de pecado. Le decía que si el hombre era sabio para su propio beneficio, que a Dios no le ayudaba en nada la sabiduría del hombre, del ser humano, y que Dios no juzgaba al ser humano si era justo, si era piadoso. Y le decía a Job que seguramente eh, él le había prestado dinero a uno de sus semejantes y le había pedido en contraprestación una prenda de vestir como garantía dejándolo desnudo, que no sustentó a la viuda, que Job pensaba que la tierra era de los privilegiados. Es más, estaba acusando a Job de que las tierras que tenía las había robado y que por eso Job estaba así, lo estaba acusando de corrupción. Pero ya nosotros sabemos que las calamidades que sufrió Job era porque Dios estaba probando su fe, su fidelidad. Entonces el pueblo judío pensaba esto y la verdad es que en ciertas ocasiones debemos tener mucho cuidado porque en ciertas ocasiones sí las enfermedades provienen del pecado. Eh, en algunos casos sí, pero a veces podemos ponernos en el lugar de juez, en el lugar de Dios, señalando que todas las enfermedades provienen por el pecado. Por ejemplo, eh, si se consume alcohol de una manera continua, las borracheras continuas traen una cirrosis. Esa es una enfermedad producto del pecado. Hoy en día hay enfermedades como el papiloma humano, como la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual que son producto del pecado, son producto de la promiscuidad sexual. Entonces, esas enfermedades provienen del pecado. Y muchas cosas que ocurren en este tiempo en la sociedad, el hambre está relacionada con la corrupción, el racismo es un problema de carácter social y todo esto tiene una relación estrecha con el pecado. Entonces dice Santiago que si hay una enfermedad producto del pecado, entonces no solamente la persona va a ser sanada, sino que
también los pecados que provienen de esa enfermedad serán perdonados. Pero esto no es una fórmula mágica. No es que tenga yo que llamar a los hermanos y que oren por mí y ya yo voy a ser perdonado. Dios conoce los corazones. Y aunque la transformación es un proceso, siempre he pensado, y la Biblia me lo muestra, que la transformación no es una fórmula mágica, no es cerrar yo los ojos y abrirlos y ya soy una nueva persona. Eso es un proceso que a medida que vamos madurando, que vamos aprendiendo, que nos vamos apropiando de la palabra, que vamos creciendo en el conocimiento de ella, nuestro corazón va a ser transformado, pero tengo que dar el primer paso. Debo mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y si yo he mostrado esos frutos, entonces si la iglesia ora por mí, entonces mis pecados, productos de esa enfermedad, o que originaron esa enfermedad, van a ser perdonados. Vamos a ver algunas relaciones que existen entre la enfermedad y el pecado. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, 2, 5. ¿Me regalan un momento, por favor? Muy bien, Marcos 2:5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que la enfermedad de este hombre, creo que ustedes se recuerdan muy bien este evento, estaba relacionada con el pecado. Este es el evento de un paralítico que era llevado por cuatro hombres y como había mucha gente aglomerada en la casa donde Jesús estaba, no podían entrar por la puerta. Entonces, en este caso, disculpen un momento, por favor, regálenme un minutito. Entonces, como había muchas personas aglomeradas en la puerta, ellos rompieron el techo y por allí bajaron al paralítico. Y dice el texto que acabamos de leer que Jesús vio la fe de ellos. Y Jesús no le sanó, no le dijo, levántate, sino que sus pecados le eran perdonados. Muy posiblemente la enfermedad de este hombre estaba relacionada con el pecado. Y a raíz de eso, entonces, al ser curada la causa, porque Jesús no solamente sana eh, el pecado o no sana solamente las enfermedades físicas, sino también el pecado. Y si la humanidad se lo dispone, las enfermedades sociales, todo este caos en el que estamos viviendo, si el ser humano hablara un solo idioma y se sometiera a todo mundo a la voluntad de Dios, yo estoy seguro y creo que es así que las enfermedades de las que sufre la sociedad en este tiempo serían sanadas. El detalle es que el hombre, el ser humano, no quiere dejarse guiar por la voluntad de Dios, no quiere dejarse regir por la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos una relación entre la enfermedad y el pecado. Vamos a otro texto en Juan capítulo 5.
versículo 14. Juan 5:14. Nos dice la palabra de Dios. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estamos viendo aquí en este caso la enfermedad de un hombre que había sido sanado. Esta es la historia del paralítico de Betesda, donde este paralítico Jesús le dice que no siga pecando. ¿Por qué? Porque no se sabe si habrá una próxima. Ahora Dios le sanó, le perdonó su pecado, le curó su enfermedad, pero si sigue en la misma actitud, quién sabe si pueda ocurrirle alguna cosa peor. Entonces, es cierto que hay una que la enfermedad está relacionada con el pecado. Y vamos a Primera de Corintios 11:30. 11:30 nos dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este duerme quiere decir que muchos se encuentran muertos. Pero viene la pregunta, ¿una muerte física o una muerte espiritual? Yo eh, entiendo que es una muerte espiritual por lo que viene hablando desde el versículo 27, que si alguno come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, porque el pecado, entre otras cosas, es una deshonra contra el cuerpo de Cristo. Así como cuando el cuerpo está contaminado, he escuchado de algo que se llama gangrena, que si uno no quiere que eso se extienda sobre todo el cuerpo, hay que cortar un miembro, porque todo el cuerpo se corre el riesgo de llegar a la muerte. De igual manera, eh, así como se corta el miembro afectado para que no se extienda al resto, así la persona que peca está deshonrando todo el cuerpo de Cristo. Entonces debemos tener mucho cuidado en este sentido. Es decir, no debemos no eh, tener por práctica el pecado, porque como seres humanos Dios nos entiende y más adelante vamos a ver un texto relacionado con esto. Dios nos entiende que a veces hay cosas en relación con el pecado que se nos van a salir de las manos, pero no debemos tomar el pecado por práctica, porque estamos deshonrando el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el texto nos está diciendo que por esta causa hay muchos enfermos. El contexto de Primera de Corintios 11 del 27 en adelante es un contexto netamente espiritual, si usted lo lee. Entonces, si una persona, o sea, por esta causa, por causa de participar de la cena, sin honrar el cuerpo de Cristo, dice que hay muchos enfermos y muchos ya se encuentran muertos espiritualmente. Entonces, estos pecados
que están conduciendo a una enfermedad, estos pecados son los que son perdonados cuando una persona está enferma, se ora por ella. Entonces, si la enfermedad es, es consecuencia de algún pecado, algunos pecados que están cometiendo, dice que la oración le ayudará. La oración no solamente le sanará físicamente, sino que también le sanará espiritualmente. El pecado le va a ser perdonado. Pero aquí debemos tener algo pendiente. Y lo que debemos tener pendiente es que no debemos ser extremistas con esta situación. Eh, Le pasó a Jesucristo y nos puede estar sucediendo a cualquiera de nosotros o nosotros que seamos acusados, juzgados de esta manera o estemos nosotros en el papel de juez. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, eh, a Jesucristo siempre se le acusaba de blasfemo, incluso en el caso del paralítico, decían, blasfemia comete este. ¿Cómo puede este hombre perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Entonces, cuando Jesús fue crucificado, ya conocemos la historia. El sufrimiento de Jesús comienza en Getsemaní, donde empieza a orar y él pide que Dios pase de él esa copa, ese trago amargo. Pero Dios no pasa el trago amargo, sino que le manda lo que él necesita, no lo que él estaba pidiendo, lo que él quería humanamente, no pasar por la cruz. Le manda un ángel que le dé fortaleza y pueda salir adelante a seguir cumpliendo con su función. Entonces conocemos que allí es arrestado, es llevado ante Pilato. Bueno, ahí hay un proceso bastante largo que no vamos a ahondar en detalle. Pilato le hace azotar, generalmente eran 40 azotes. Estos azotes, este azote sabemos que estaba construido según la historia. La flagelación romana era algo brutal y tenía huesos afilados, tenía bolas metálicas, venían trenzadas esas bolas metálicas con tiras de cuero, de modo que cada azote que le daban arrancaba parte de la carne. Y en esas condiciones Jesús camina 3 kilómetros, se desploma, obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz. Y además de esto, es crucificado. Y ya sabemos todo lo que padece en la cruz, la madera áspera, su espalda vuelta a nada, y la gente ignoraba. Por eso es muy acertada la frase de Jesús y cómo no va a ser acertada si viene del Hijo de Dios cuando dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque en realidad el pueblo judío estaba pensando que Jesús estaba en esa condición porque había pecado contra Dios. Y Jesús fue, como dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y dice que nosotros nos avergonzamos de él.
porque la humanidad de ese momento estaba pensando, ¿qué le hiciste a Dios? Seguramente porque blasfemaste, porque pensaste, porque te hacías a ti mismo hijo de Dios y tenías autoridad, te creías con autoridad para perdonar pecados, entonces ahora Dios te tiene en esas condiciones. Vamos, si de verdad eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y hasta los ladrones que estaban al lado le decían, desciende, sálvate a ti mismo y de paso sálvanos a nosotros. Uno de los ladrones le decía. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan equivocados, estamos tan lejos de la verdad que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y eso hizo la gente en ese momento. Entonces, no sé si usted está en el lugar de Cristo o está en el lugar del pueblo judío. Es decir, no sé si usted en estos momentos está atravesando por una situación difícil, una enfermedad. Dice, no siempre la enfermedad es producto o consecuencia del pecado. A veces a través de la enfermedad Dios está probando nuestra fe. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en su carne y él pedía a Dios que quitara ese aguijón de su carne. El apóstol Pablo estaba enfermo y en cualquier momento podemos estudiar esa situación. Pero él decía, quítamelo y Dios le decía, mi gracia es suficiente. Porque la fe del apóstol estaba siendo probada porque él no podía, entre otras cosas, Dios le estaba enseñando la humildad porque tal vez podía jactarse debido a que había recibido mucho de parte de Dios. Había sido bendecido con mucho conocimiento, con mucha revelación, y de pronto esto podía llevarlo a exaltarse. Probablemente sea ese el propósito, pero a veces no podemos negar, como ya lo dije anteriormente, que la enfermedad también es producto, es consecuencia del pecado y ya mencionamos en qué caso. Esto me ayudó a entender, por ejemplo, yo siempre preguntaba por qué los huracanes siempre pasan por Miami, Florida. Uno ve en las noticias y siempre los huracanes pasan por ahí. Y yo decía, ¿será que esa gente está en contra de Dios? Eh, Afortunadamente, nunca me atreví a dar un concepto equivocado, porque esta no es la razón de los desastres naturales. No tiene, al menos bíblicamente, no hay un fondo que diga que cuando hay desastres naturales frecuentes en una región, tiene que ser consecuencia del pecado. Eso sería ponernos en el papel de juez. ¿Qué tenemos que hacer por el enfermo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo por el enfermo? Orar. Y si esa enfermedad es consecuencia del pecado, entonces la oración mía, la oración de cada uno de ustedes puede ayudar. Es tan poderosa la oración que puede ayudar a perdonar pecados. Pero para eso también la persona afectada tiene, como ya se mencionó, que dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, mis amados hermanos, es esto lo que traía para hoy. Espero que sea de mucha bendición.
tanto para ustedes como para mí.